Los cielos sobre la finca Las Sombras pendían cargados de nubes. El sordo retumbar de los truenos era un tambor lejano que resonaba en las colinas. Una fina neblina se aferraba al aire mientras los dolientes se congregaban en torno al pulido féretro de caoba que descansaba en el corazón del mausoleo familiar. La lápida ya estaba grabada. Víctor de la Vega, 1952 hasta 2023. Visionario, líder, padre. Las palabras grabadas en piedra sonaban huecas para Alejandro de la Vega, que permanecía inmóvil como una estatua, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo negro. No había llorado, ni cuando llegó la llamada, ni en el hospital, ni ahora. Había pasado la mayor parte de sus 30 años preparándose para este momento, aunque no en el luto. No, Víctor de la Vega había entrenado a su único hijo para la herencia como se entrena a un pura sangre para el derbi, con precisión, con presión, sin afecto. Todo en Víctor había sido calculado, eficiente, implacable, y ahora que él se había ido, todo había pasado a Alejandro, el imperio, las propiedades, el poder y las obligaciones. El funeral concluyó con rezos murmurados y sollozos, contenidos de miembros del consejo y primos lejanos por igual. Alejandro se quedó atrás mientras los demás se marchaban, observando cómo los operarios bajaban el ataúd a la cripta como si fuera una tarea más en un día de obligaciones. Su madre, Leonor, se acercó en silencio y le pasó la mano por el brazo. Parecía pequeña a su lado, con una postura elegante pero fatigada. Él habría querido que te mantuvieras erguido, dijo en voz baja. Alejandro no respondió. No se sentía erguido. Se sentía como una marioneta tensada por hilos invisibles. Esa noche, mientras la familia se reunía en la biblioteca de la casa principal, Alejandro se sentó a la cabeza de la larga mesa de nogal, bajo el pesado candelabro. El fuego en el hogar de piedra crepitaba suavemente, proyectando destellos de luz por la estancia, flanqueada por retratos de ancestros estoicos. El notario, el señor García, un hombre entrado en años con gafas redondas y un acento castellano pulcro, se aclaró la garganta y abrió un grueso portafolio de cuero. El difunto señor de la Vega dejó una serie de directrices relativas a la continuidad de las posesiones familiares. Comenzó García, la mayoría de las cuales son sencillas. Sin embargo, hay una cláusula particular que requiere atención inmediata. Alejandro, que sostenía un vaso de brandy de Jerez, enarcó una ceja. Déjeme adivinar, algo controlador, dramático y absolutamente inoportuno. Su madre le dirigió una mirada silenciosa, pero no dijo nada. El señor García se ajustó las gafas. Para mantener una alianza estratégica vinculante con la familia Mendoza, un conglomerado multigeneracional con intereses en la agroindustria, las energías renovables y los hoteles de lujo, principalmente en Hispanoamérica, su padre se comprometió a una alianza en forma de matrimonio, específicamente entre usted y la heredera designada de los Mendoza, una mujer llamada Isabella. La habitación quedó en silencio. Alejandro soltó una carcajada. ¿Bromea? Me temo que no, dijo el señor García, sin inmutarse. Esto formaba parte de un memorando de entendimiento confidencial firmado hace 5 años y actualizado el otoño pasado. Los términos especifican que el matrimonio debe celebrarse en un plazo de 30 días desde el fallecimiento del señor de la Vega, o el acuerdo quedará sin efecto y el Grupo Mendoza se retirará de todas las empresas conjuntas existentes. Eso es un chantaje, dijo Alejandro, poniéndose en pie. Está usando el matrimonio como una pieza de ajedrez. No soy una ficha para ser intercambiada en una fusión empresarial. Esto no se trata solo de ti, dijo Leonor, con la voz más afilada ahora. Se trata de preservar un imperio que tu abuelo construyó de la nada, de salvaguardar los empleos de miles de empleados. Crees que esto es por debajo de ti, pero tu padre veía la jugada a largo plazo. Siempre lo hizo. ¿Y qué hay del amor? ¿Qué hay de la libertad?, exigió Alejandro. Su madre suspiró. Tu padre no creía en cuentos de hadas. Alejandro les dio la espalda a ambos.
pasándose una mano por su espeso pelo, rubio. El fuego chasqueó detrás de él. Ni siquiera conozco a esa mujer. Nunca la he visto. Por lo que sé, es una extraña. ¿La conocerá?, interrumpió señor García, mirando su reloj. Mañana, de hecho. Ella y un representante de la familia Mendoza llegarán a mediodía. Alejandro lo miró fijamente. Realmente lo organizó todo, incluso desde la tumba, sigue dictando mi vida. Organizó un futuro, dijo Leonor fríamente. Lo que hagas con él depende de ti. La mañana siguiente transcurrió en una nebulosa. Alejandro se despertó en el ala este de la finca, el vasto dormitorio con sus cortinas de terciopelo y en paredes de paneles oscuros que ofrecían poco consuelo. Se vistió a regañadientes con un traje a medida, sabiendo perfectamente la pompa que se esperaba de él. Abajo, el servicio ya había comenzado a preparar el salón de recepción. Flores, mantelería fresca, tés importados. A las 12 en punto, un Rolls Royce negro se detuvo en la entrada circular. Alejandro observó desde la ventana, con los brazos cruzados, como un hombre alto y de hombros anchos, con un atuendo formal y tradicional, salía primero. Le seguía una mujer con un vestido verde oscuro, de manga larga y cuello alto, con el rostro completamente cubierto por una mantilla de encaje negro. Su postura era regia, sus pasos silenciosos. El aire a su alrededor parecía inmóvil. Alejandro los recibió en el salón con el más mínimo pretexto de civilidad. El hombre se presentó como el embajador Javier Mendoza, tío de Isabella. Su acento era cálido, refinado, su comportamiento diplomático. Habló de herencia, legado y unidad. Alejandro apenas escuchaba. Isabella se sentó junto a su tío, con las manos cruzadas en el regazo, hablando solo cuando se dirigían a ella. Su voz era tranquila, casi inexpresiva, pero su dicción era precisa. Ni una sola vez hizo ademán de levantar el velo. Tras las gentilezas iniciales, el embajador Mendoza le entregó a Alejandro una caja de terciopelo que contenía un colgante de compromiso ceremonial tallado en azabache y engastado en oro. Un símbolo de nuestra unión, dijo. Alejandro lo aceptó con rigidez. La reunión terminó, como suelen hacerlo estos asuntos, con educadas inclinaciones de cabeza y vagas garantías. Isabella nunca se quitó el velo. Ni siquiera se inmutó cuando Alejandro, medio frustrado, le preguntó por qué lo llevaba. «Es mi elección», respondió ella. Esa noche, Alejandro irrumpió en el antiguo despacho de su padre y se sirvió otra copa. Las estanterías de roble se cernían a su alrededor como centinelas. Miró un retrato de Víctor de la Vega detrás del escritorio. «¿De verdad creías que podías controlarme desde el más allá?», murmuró. «Bueno, felicidades. Ha funcionado». Los días que siguieron pasaron rápidamente. Con los arreglos formalizados y la documentación legal en marcha, la fecha de la boda se fijó para 10 días después de la reunión inicial. Leonor insistió en una ceremonia privada y de buen gusto en los terrenos de la privada finca. Sin medios, sin espectáculo. Alejandro asistió a las pruebas y ensayos como un maniquí, silencioso, rígido y frío. Isabella permaneció invisible. No se alojó en la finca, sino en una discreta residencia cercana, sin entrevistas, sin fotografías, sin apariciones, sin velo. Los rumores comenzaron a extenderse entre los conocidos de Alejandro. Algunos la llamaban un misterio, otros, más crueles, la llamaban un escándalo a punto de estallar. En la víspera de la boda, Alejandro se encontró solo en la terraza, contemplando el vasto césped, donde se habían dispuesto hileras de sillas, bien blancas. Los farolillos se mecían con el viento. Sus dedos se aferraron a la barandilla. Pensó en huir, en dejarlo todo atrás, pero incluso él sabía que su sentido de deber, por fracturado que estuviera, era más fuerte que su ego. Y así, al día siguiente, bajo un cielo despejado y observado solo por unos pocos familiares cercanos, Alejandro de la Vega se casó con una mujer
a la que nunca había conocido realmente. Ella vistió de blanco, llevaba el velo. Dijo sus votos con una voz tranquila e inquebrantable. Y Alejandro, con la mandíbula apretada, besó la tela de encaje que cubría su mejilla. No hubo aplausos atronadores, ni música grandilocuente, ni abrazos lacrimógenos. Solo silencio y la silenciosa constatación de que, fuera lo que fuera a hacer este matrimonio, no había hecho más que empezar. Los aplausos apenas se habían extinguido cuando Alejandro de la Vega se despidió del último invitado, con un asentimiento apagado y una sonrisa forzada. La ceremonia, tal como fue, había concluido hacía apenas 30 minutos, y sin embargo, ya sentía como si hubieran pasado horas. Las sillas blancas esparcidas por el césped parecían abandonadas, olvidadas por la pequeña multitud que se había reunido vestida de gala para presenciar la unión de dos poderosas familias. El sol se ponía, proyectando largos rayos dorados sobre la extensa finca, mientras la nueva pareja posaba brevemente para una única fotografía. Él erguido, ella a su lado, envuelta en seda marfil y encaje negro, con el rostro completamente oculto a la vista. Cuando el fotógrafo pidió una segunda foto, uno frente al otro, Alejandro dudó. Miró a Isabella, cuyo velo ondeaba suavemente con la brisa como una delgada cosa viva. Su postura era elegante, impasible, la misma calma serena que la había acompañado desde el momento en que se conocieron. Se volvió hacia la cámara, con la mandíbula apretada, y el obturador hizo clic. Al anochecer, la recepción se trasladó al interior, al gran salón de baile, cuyo alto techo brillaba con candelabros y la suave luz de las velas. Un cuarteto de cuerda tocaba cerca de la chimenea de mármol su música delicada, discreta. Las largas mesas, adornadas con rosas blancas y cristalería con ribetes de oro, estaban ocupadas por invitados cuidadosamente seleccionados, parientes lejanos, accionistas, aliados de la alta sociedad. Todos hablaban en tonos educados y medidos, su curiosidad apenas velada bajo sonrisas. Alejandro estaba sentado en la mesa principal junto a su nueva esposa, separados por un abismo de silencio más que de espacio. Isabella permanecía perfectamente compuesta, con las manos cruzadas en el regazo y un plato de manjares intactos ante ella. No se había quitado el velo, ni siquiera para beber champán. Algunos invitados valientes o insensatos se atrevieron a susurrar teorías entre bocados de caviar. «Quizás es una reclusa», murmuró una mujer, su voz goteando con descendencia. «He oído que quedó desfigurada en un accidente hace años», dijo otro. «Quizás esconde algo peor». Alejandro escuchó cada palabra. Sus oídos estaban ahora entrenados como los de un soldado en el campo de batalla. Apretó con más fuerza el tallo de su copa, conteniendo una réplica. ¿Qué iba a decir? Que no sabía más que ellos. Que el misterio también lo enfurecía a él. Cuando finalmente miró a Isabella, ella estaba untando tranquilamente un panecillo con mantequilla, sus movimientos imperturbables. Ni un solo músculo de su cuerpo delataba incomodidad. Era como si los susurros no significaran nada o, peor aún, los hubiera anticipado. Más tarde, cuando la música subió de volumen y las parejas comenzaron a bailar, Alejandro no hizo ningún movimiento para unirse a la pista. Permaneció en la mesa, bebiendo, observando cómo Isabella intercambiaba educados asentimientos con una mujer mayor al otro lado de la sala. No le había dirigido más de una docena de palabras en toda la noche. Incluso el trayecto desde la ceremonia hasta el salón de baile había transcurrido en silencio. Su limusina compartida, llena solo por el suave sonido de los neumáticos sobre la grava y el incómodo espacio entre extraños unidos por ley. Cerca de la medianoche, un mayordomo se acercó discretamente y les informó de que su suite privada estaba lista. Alejandro se levantó de su silla mecánicamente, ofreciéndole el brazo a Isabella, como exigía el protocolo. Ella lo aceptó con ligereza, sin dudar. Y salieron del salón de baile entre un breve susurro de sedas y murmullos que los seguían como una sombra. La suite estaba situada en el ala norte de la finca, lejos de las habitaciones de los invitados.
Era suntuosa, con altos ventanales, muebles de anticuario y una cama con dosel cubierta con gasa de color marfil. Una pequeña chimenea crepitaba en un rincón y una bandeja con bombones y champán descansaba sobre una mesa pulida. Alejandro entró primero e inmediatamente se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla cercana. Isabella lo siguió en silencio, sus pasos suaves sobre la alfombra. Él se volvió para mirarla, el peso del día oprimiéndole los hombros como un ancla. ¿Vas a llevar eso puesto para siempre?, preguntó, señalando el velo. Ella comenzó a quitarse los guantes, dedo por dedo, sin prisa. Hasta que esté lista, respondió. Él rió amargamente, un sonido seco y hueco en la silenciosa habitación. ¿Lista para qué? ¿Para revelar lo que sea que estés escondiendo? ¿O simplemente estás disfrutando de este jueguecito? Isabella dejó los guantes ordenadamente sobre el tocador y luego se volvió para mirarlo. Sus ojos visibles y a través de la fina tela negra. Esto no es un juego, Alejandro, y no es escondiendo nada que deba importar. A ti tal vez no, replicó él, pero soy yo de quien susurran, soy yo el que está de pie junto a una novia a la que nadie puede ver. ¿Tienes idea de cómo me siento? Ella inclinó ligeramente la cabeza, no con desafío, sino con el aire de alguien que ya había sopesado y medido ese argumento. Si sus opiniones importan más que yo, entonces quizás debería reconsiderar de qué se trata este matrimonio. Las palabras aterrizaron con más fuerza de la que esperaba. Abrió la boca para hablar y luego la cerró. Ella se dio la vuelta y comenzó a desabrochar el cierre de su collar. La habitación volvió a sumirse en el silencio, roto solo por el crepitar de la leña y el tintineo del metal sobre el mármol. Se sirvió un vaso de brandy, se lo bebió de un trago y caminó hasta el otro extremo de la suite. Bien, murmuró, guárdate tus secretos, pero no esperes que espere para siempre. Ella no dijo nada. En su lugar, se sentó en el tocador, se quitó los pendientes con cuidado silencioso y comenzó a cepillarse, el pelo bajo el velo. Alejandro la observó un momento más, algo tenso y desconocido retorciéndose en su pecho. Ira, sí, pero también confusión. Y si era honesto, curiosidad. Esa noche durmieron en lados opuestos de la suite. Dos extraños en un palacio de lujo, dos nombres en un certificado. El espacio entre ellos resonaba más fuerte que cualquier voto. Los días que siguieron hicieron poco por suavizar la escarcha entre ellos. Alejandro se sumergió en su trabajo, retirándose a su despacho al amanecer, regresando mucho después del anochecer. Reuniones, fusiones, memorandos. Agradecía la distracción. En casa se mantenía reservado, hablando con Isabella solo cuando era necesario y nunca más allá de lo que exigía la cortesía. Ella no lo presionaba, ni lo buscaba ni le imponía su presencia. Sin embargo, a pesar de su silencio, él comenzó a notar cosas. El personal de la casa, antes torpe y lento, se movía con una nueva precisión. Las cocinas funcionaban mejor, el jardín estaba mejor cuidado, e incluso la biblioteca, largamente descuidada, ahora brillaba como si el polvo nunca hubiera tocado sus estanterías. Alejandro observaba estos cambios como quien observa los patrones cambiantes del clima. En silencio, sin reconocerlo, pero no sin darse cuenta. Se cruzó una vez con Isabella en el pasillo mientras hablaba con la señora Morales, la ama de llaves. Su tono era suave pero asertivo. Sostenía una pequeña lista en la mano. La señora Morales asentía, atenta. Cuando se dio cuenta de la presencia de Alejandro, Isabella inclinó la cabeza en un educado reconocimiento. Él le devolvió el gesto con rigidez y siguió caminando. Una tarde, mientras revisaba una propuesta de fusión particularmente espinosa en el soleado estudio, Alejandro se atascó en una cláusula que se negaba a tener sentido. Maldijo en voz baja y apartó los papeles. ¿Puedo? Se oyó una voz detrás de él. Se volvió sorprendido. Isabella estaba en el umbral, sosteniendo un libro cerrado en sus manos. Llevaba un vestido sencillo, su velo más fino de lo habitual,
permitiendo que se viera más de su silueta. Él parpadeó. Esto no es exactamente tu área de especialización, dijo, no con crueldad, pero tampoco de forma acogedora. Ella avanzó de todos modos. Quizás no, pero he leído la propuesta. El problema no son los números, es la ambigüedad en este párrafo. Se inclinó y señaló una sección con sus dedos enguantados. Esta frase, sujeto a discreción, deja demasiado margen a la interpretación. Por eso la otra parte duda. Alejandro se inclinó a su pesar. Tenía razón. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Leo, dijo ella simplemente. Él la miró, fijamente, buscando sus ojos a través de la tela, pero ella ya se estaba retirando, con el libro en la mano. Endurece la redacción. Sé específico. Conseguirás tu acuerdo. Luego se fue, y Alejandro se quedó mirándola, algo inquieto agitándose en su pecho. Esa noche, sentado solo en su despacho, se encontró recordando sus palabras, su tono, su presencia. No era ruidosa ni exigente, sino deliberada, medida, precisa. El velo ya no parecía un muro. Se sentía como un rompecabezas. Y no estaba seguro de si quería resolverlo o temía lo que podría encontrar debajo. Los días posteriores a ese breve encuentro en el estudio transcurrieron con una extraña y desconcertante quietud. Alejandro se encontró cada vez más consciente de la presencia de Isabella, o más bien de su tranquila influencia. No era solo el estudio o la fusión, aunque había seguido su sugerencia y el acuerdo había avanzado sin problemas desde entonces. No, era algo más insidioso, más penetrante e infinitamente más difícil de nombrar. Estaba en el silencio de los pasillos que ya no resonaban con desorganización, en el zumbido rítmico de un hogar que funcionaba más eficientemente que nunca, y en la forma en que el personal parecía comportarse, con un aire de seguridad vago pero inconfundible, como si ya no sirvieran a una dinastía fría, sino a un orden vivo. Sin embargo, a pesar de toda la sutileza de su presencia, en muchos sentidos, seguía siendo un fantasma. Alejandro oía su voz suave de pasada, dando instrucciones claras al personal de cocina, conversando con el jardinero sobre los horarios de siembra, preguntando al mayordomo sobre el momento de las entregas de suministros. Nunca levantaba la voz, nunca exigía atención y nunca se posicionaba como la señora de la casa. Simplemente se movía a través de ella, ajustando pequeñas cosas, corrigiendo ineficiencias, sanando fracturas demasiado tiempo ignoradas. Y todo esto lo hacía bajo su velo siempre presente. Alejandro se aferró a sus rutinas, en parte por costumbre, en parte por una resistencia tácita al efecto que ella empezaba a tener en él. Se levantaba temprano y se retiraba a su despacho, pasaba las horas en llamadas y contratos y cenaba en el salón oeste, o en ocasiones fuera, en la ciudad, con el pretexto de negocios. Pero cada vez con más frecuencia se encontraba pensando en el breve momento en el estudio, en su voz, su claridad, su absoluta compostura. Se sorprendía a sí mismo mirando sus notas durante las reuniones, preguntándose qué habría dicho ella sobre una cláusula o un enfoque en particular. La constatación lo irritaba. Se suponía que ella era un inconveniente, una obligación. En cambio, se estaba convirtiendo en una presencia en sus pensamientos. Una noche, al regresar de una reunión tardía en el centro, pasó por el corredor cerca de la biblioteca y escuchó el débil sonido de un piano, suave, vacilante al principio, luego más audaz. Curioso, se detuvo junto a la puerta que estaba entreabierta. Dentro la vio a ella, Isabella sentada al piano de cola, sus dedos deslizándose por las teclas con una gracia fluida que delataba años de práctica. Llevaba un sencillo vestido gris y su velo era de una tela más ligera de lo habitual, casi traslúcida bajo la cálida luz de la lámpara. Su postura era recta, elegante. Estaba sola, y por un momento su rostro se inclinó hacia la música. Alejandro vislumbró algo más que contención. Había anhelo allí, o quizás tristeza. No entró. Se quedó allí en silencio hasta que la música se desvaneció, y luego se alejó.
con el corazón extrañamente inestable. Días después, al acercarse el fin de semana, Leonor los invitó a ambos a un almuerzo benéfico organizado por la Fundación de la Vega. Se suponía que era un evento pequeño, pero lo suficientemente importante como para justificar su presencia. Alejandro aceptó a regañadientes. Cuando informó a Isabella durante el desayuno, un asunto incómodo y mayormente silencioso en el rincón del desayuno en el invernadero, ella asintió, sin hacer preguntas. «Se nos espera a mediodía», dijo él. «No tienes que hablar, solo aparecer». Ella no respondió de inmediato. Luego simplemente dijo, «Estaré lista». Él no estaba seguro de qué esperaba. Resistencia, tal vez, alguna señal de disgusto. En cambio, su compostura era absoluta. Se puso de pie, sin saber si decir algo más, y luego se fue con una leve mueca de desprecio hacia sí mismo por querer prolongar el intercambio. En el almuerzo, Isabella llegó unos minutos después que él, vestida con un primán, conjunto fluido de color verde azulado oscuro, con mangas largas y cuello alto. El velo era de la misma tela, sutilmente bordado en los bordes. Se movía a su lado sin esfuerzo, como una sombra que no proyectaba peso. Los invitados, como era de esperar, se agruparon en corrillos silenciosos alrededor de la terraza, el sendero del jardín, sus conversaciones teñidas de curiosidad y cálculo. Alejandro se mantuvo cerca del bar, bebiendo y ofreciendo solo los saludos necesarios. Isabella intercambiaba educados asentimientos, pero hablaba poco. Oyó fragmentos de conversación cercanos. «Sigue escondiéndose, ya veo», murmuró, una mujer detrás de un bolso enjollado. «Quizás no habla español», susurró alguien más. «O quizás no quiere». Los dedos de Alejandro se cerraron alrededor de su copa. Cuando se volvió, listo, para estallar, Isabella le tocó ligeramente el brazo. El gesto fue fugaz, pero suficiente para detenerlo. «Hablarán de todos modos», dijo en voz baja. Él miró, realmente la miró, tratando de leer su expresión a través del velo, pero no había nada más que calma. Una quietud inquebrantable que empezaba a darse cuenta de que había sido ganada a través de la experiencia, no de la indiferencia. Esa noche le preguntó durante otra cena compartida de platos silenciosos y tintineo de cubiertos. «¿No te molesta lo que dicen?» Isabella levantó la vista. Lo que dicen no es nuevo. Su respuesta permaneció en su mente mucho después de que se separaran por la noche. Cuanto más la veía, más se daba cuenta, Alejandro, de que su silencio no era vacío, era fuerza, la forma en que se comportaba, la forma en que nunca se disculpaba por existir en el espacio que le habían dado, la forma en que escuchaba antes de hablar. Estos no eran rasgos de alguien que se esconde, sino de alguien que había sido mal juzgado antes y había aprendido que la paciencia era la mejor armadura. Una mañana, mientras revisaba las actualizaciones de la asociación con los Mendoza en el comedor, Alejandro se encontró murmurando sobre una serie de propuestas e iniciativas de alcance cultural. No se dio cuenta de que Isabella había entrado hasta que ella habló. «Hay una línea ahí que está mal redactada», dijo, señalando la pantalla. Él frunció el ceño. «¿Has leído esto?» «Pedí una copia». Él parpadeó. «¿Por qué?» «Porque también es el legado de mi familia». Su tono no era de confrontación, solo objetivo. Él hizo una pausa, luego volvió a mirar el documento. Tenía razón de nuevo. Esa tarde dio instrucciones a su asistente para que comenzara a incluir a Isabella en la distribución de ciertos informes. No estaba del todo seguro de por qué. Quizás porque no podía negar su perspicacia. Quizás porque una parte de él se estaba cansando de fingir que ella no importaba. Quizás, si era honesto, porque quería ver qué haría ella con poder real. Las siguientes semanas transcurrieron en un ritmo que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Ahora compartían espacio, no calidez, todavía no, pero sí presencia. Cenaban juntos más a menudo que no, a veces discutiendo las noticias, a veces sentados en silencio. Alejandro comenzó a pedir su opinión durante las sesiones de revisión nocturnas. Ella comenzó a ofrecerla sin esperar a ser invitada. Él notó cosas.
la forma en que arreglaba las flores en un jarrón junto a la ventana, la forma en que le dejaba té en su escritorio cuando regresaba de las reuniones, la forma en que su velo se agitaba ligeramente cuando se reía de las bromas secas del mayordomo. La distancia entre ellos se estaba acortando, no rápido, no dramáticamente, sino de manera constante. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el velo permanecía, siempre el velo. Una noche, después de un largo día de negociaciones consecutivas, Alejandro regresó y encontró a Isabella hablando con la señora Morales en el vestíbulo. La mujer mayor sonrió mientras le entregaba a Isabella un pequeño manojo de hierbas frescas del huerto de la cocina. No sabía que te interesaba la cocina, dijo él, sin pensar. Isabella se giró, con el manojo en la mano, solo en alimentar a la gente adecuadamente. Él sonrió. Y yo que pensaba que estabas aquí para atormentarme con tus secretos. Por un momento, solo un momento, pensó que ella podría sonreír bajo la tela. Sus ojos se suavizaron. Yo no te atormento, Alejandro, te atormentas a ti mismo. Más tarde esa noche, se quedó de pie fuera de la puerta de su sala de estar durante casi un minuto antes de decidir no llamar. Regresó a su propio lado de la suite y se quedó despierto mirando el techo, preguntándose cómo era posible sentirse tan cerca de alguien a quien todavía no conocía realmente, y preguntándose más que nunca si el misterio era algo que ella llevaba para protegerse, o algo que le ofrecía a él, pieza por pieza, para ver si era digno de la verdad que había debajo. Para cuando octubre se instaló sobre la finca las sombras, los árboles que bordeaban el camino de entrada se habían teñido de brillantes tonos ámbar y carmesí. El viento traía una frescura que susurraba la llegada del invierno, y los días se acortaban, empujando el atardecer a media tarde. Dentro de la casa, las rutinas se habían asentado en algo parecido a la comodidad, o quizás a una tregua. Alejandro ya no evitaba a Isabella, ni se retiraba de su presencia. Cenaban juntos la mayoría de las noches, discutían asuntos de la empresa con un ritmo que rayaba en la facilidad, y se movían por los mismos espacios con una tranquila familiaridad que no había existido semanas antes. Pero el velo permanecía. La mañana de la crisis comenzó como cualquier otra. Alejandro estaba sentado en su escritorio, revisando la última actualización de la fusión con Delacour, una adquisición internacional que había sido un pilar en la futura expansión del Grupo de la Vega. Había pasado meses cultivando el acuerdo, alineando el apoyo del Consejo, suavizando los matices culturales con los ejecutivos de Delacour. Era un trabajo delicado, pero necesario. Y ahora, con la ronda final de aprobación en juego, amenazaba con deshacerse. «Señor», dijo su asistente, Marta, al entrar en la habitación, sosteniendo una delgada pila de papeles. «Ha habido un contratiempo. Necesita ver esto». Alejandro tomó los papeles y los escaneó, frunciendo el ceño. El equipo legal de Delacour había señalado una serie de cláusulas que ahora consideraban problemáticas: lenguaje vago, transgresiones culturales, insuficiente claridad en los modelos de reparto de beneficios. En resumen, todo lo que habían aceptado, previamente sin preocupación, ahora se ponía en duda. «¿Amenazan con retirarse?», preguntó Alejandro, con la voz baja pero tensa. «Han detenido las reuniones por ahora», dijo Marta. Él se puso de pie, arrojando los papeles sobre el escritorio. «Maldita sea, estamos a 2 semanas de la firma». Marta vaciló. Su abogado principal solicitó una revisión en un entorno más neutral. Signifique lo que signifique. Él recorrió el estudio de un lado a otro, la frustración ardiendo en su pecho. Meses de esfuerzo, relaciones, estrategia, todo para nada porque alguien de su lado se había puesto demasiado listo con el lenguaje o porque Delacour buscaba una excusa, o ambas cosas. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en el comedor, empujando distraídamente la comida en su plato, Isabella lo observaba, con una calma atenta. Él no había dicho mucho desde que ella entró. El fuego detrás de ellos brillaba suavemente, proyectando sombras a lo largo de la repisa de la chimenea tallada. Las copas de cristal sobre la mesa permanecían llenas. «Estás preocupado», dijo.
ella simplemente. Alejandro levantó la vista, cansado. Estoy perdiendo el acuerdo con Delacour. Se está desmoronando bajo nuestros pies. Ella no dijo nada, esperando. Él suspiró y se reclinó. Creen que somos arrogantes, que redactamos esto con demasiado músculo legal y muy poco respeto cultural. Intenté sortearlo, pero se han quedado en silencio. Isabella cogió su vaso de agua. Entonces invítalos aquí. Él parpadeó. ¿Aquí? ¿A la finca? Ella asintió. Sí. No a una sala de juntas, no a un hotel, a tu casa. Deja que vean quién eres más allá del lenguaje de un contrato. A ellos no les importa quién soy, replicó él. Les importa lo que están firmando. Entonces muéstrales ambas cosas, dijo ella, con voz serena. Déjalos sentarse a tu mesa. Déjalos sentir el peso de tu compromiso. No solo con el beneficio, sino con la asociación. Alejandro la miró. No exactamente con desdén, pero casi. ¿Crees que una cena va a arreglar esto? Creo que una atmósfera, cuidadosamente construida, puede hacer lo que los documentos estériles no pueden. Él la miró fijamente al otro lado de la mesa, viendo no solo a una extraña velada ahora, sino a una estratega, una con paciencia, visión y un tipo de inteligencia diferente al que estaba acostumbrado a confiar. Después de una larga pausa exhaló. Bien, ¿crees que funcionará? Entonces, ayúdame a planificarlo. Ya lo he hecho, respondió ella. Y lo había hecho. En los días siguientes, Isabella se dedicó a la tarea con una eficiencia que lo dejó atónito. Revisó los perfiles de cada ejecutivo de Delacour que asistiría, preparó notas sobre etiqueta cultural, preferencias dietéticas y lazos familiares históricos. Coordinó con el chef para diseñar un menú que equilibrara la cocina andaluza y la latinoamericana, las raíces de Delacour y las tradiciones de la familia Mendoza. Trabajó con el personal de la casa para preparar habitaciones en el ala, para los invitados que pasarían la noche, e incluso supervisó personalmente la colocación de la larga mesa de comedor en el invernadero, donde las hojas de otoño servirían de decoración natural bajo hileras de cálidas luces. Alejandro observó todo desarrollarse con una extraña mezcla de admiración e incomodidad. Se movía como alguien nacido para comandar un espacio, no a través de la autoridad, sino de una certeza silenciosa. Su velo nunca abandonó su rostro, pero de alguna manera lo veía todo. Él comenzó a delegar en ella más lo que esperaba, a veces sin darse cuenta. Cuando llegó la noche de la cena, la finca brillaba con una luz suave. El invernadero se había transformado en un remanso de elegancia discreta, manteles de lino, cubertería dorada, arreglos bajos de dalias carmesí y bayas de otoño. El aire olía a madera de cedro y azafrán. La delegación de Delacour llegó justo después del atardecer, sus coches entrando en el camino con la pompa acostumbrada. Alejandro los recibió personalmente. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la compostura regresando a él. Caminó junto a Isabella hacia el invernadero, su mano guiándola ligeramente, y la presentó no por su título, sino simplemente como su esposa y socia. Nadie cuestionó el velo. Quizás fue su aplomo. Quizás fue la forma en que se mantuvo sin disculpas, como si ya se hubiera ganado el respeto que ellos aún no sabían cómo ofrecer. La cena comenzó con una conversación tranquila y brindis cautelosos. El vino fluyó, al igual que las historias. Isabella participó con delicadeza, haciendo a los ejecutivos de Delacour preguntas reflexivas sobre su trabajo, sus hogares, sus historias. Recordaba detalles, conectaba puntos entre una anécdota y la siguiente. Su presencia no era imponente en volumen, sino en gravedad. Los invitados se inclinaban cuando hablaba, sonreían cuando reía. Para cuando se sirvió el postre, un delicado plato de crema de cítricos especiada sobre bizcocho de agua y de rosas, Alejandro pudo ver la tensión derritiéndose de los hombros alrededor de la mesa. Estaba funcionando. Después de que los invitados se retiraran al salón para una última ronda de copas, Alejandro llevó a Isabella a un lado, al pasillo cerca de la entrada del invernadero. «Eres buena en esto», dijo en voz baja. Ella lo miró a través del velo. «Lo sé».
Él sonrió a pesar de sí mismo. No esperaba que esto funcionara. No esperaba que tú lo hicieras funcionar. No lo hice por ti, dijo ella suavemente. Lo hice porque era necesario hacerlo. Él asintió, la sonrisa desvaneciéndose. Aún así, gracias. Ella dudó. Luego le tocó la muñeca suavemente. De nada. A la mañana siguiente, los ejecutivos de Delacour mantuvieron una reunión informal durante el desayuno y confirmaron su intención de seguir adelante con la fusión. Alejandro recibió la noticia con alivio, pero también con una profunda sensación de algo más. El reconocimiento de que sin Isabella habría fracasado. En la reunión del consejo que siguió, varios directores elogiaron su diplomacia. Aceptó sus elogios con profesionalidad practicada, pero por dentro sabía quién había salvado el acuerdo. Esa noche regresó a casa y encontró a Isabella en la biblioteca, sentada junto a los altos ventanales, leyendo. Se quedó en silencio, un momento antes de hablar. «Te debo más que las gracias». Ella levantó la vista. «No me debes nada». «Eso no es cierto», dijo él. «Salvaste algo que yo no pude». Ella cerró el libro con cuidado. Era nuestro y para salvarlo. Él caminó hacia ella y luego se detuvo. «¿Por qué lo hiciste, Isabella? ¿Por qué involucrarte tan profundamente en un acuerdo que no significa nada para ti personalmente?» Ella consideró la pregunta. «Porque no es solo un acuerdo, es una base, y las bases son tan fuertes como las personas dispuestas a sostenerlas». Él se hundió en la silla frente a ella, cansado pero ya no agobiado. «Entonces quizás te he juzgado mal». «Quizás», dijo ella. Por primera vez en semanas se encontró inclinándose hacia adelante, no solo en postura, sino en intención. ¿Te quedarías un rato? ¿Hablar conmigo?» Ella no se movió al principio, luego asintió. Hablaron hasta bien entrada la noche. El fuego en el hogar se consumió lentamente hasta convertirse en brasas. Hablaron no solo de negocios, sino de recuerdos. Sus veranos de infancia en Luanda, su educación en Suiza, la soledad de la herencia y el dolor de ser siempre observado. Cuando finalmente se separaron, se encontró demorándose en la puerta de su habitación más de lo necesario. A la mañana siguiente, se despertó con una extraña sensación de anticipación. El velo todavía estaba allí, pero también algo nuevo. Confianza tal vez, o el primer aliento de algo que algún día podría convertirse en ello. El otoño se instaló por completo en la finca, cubriendo los terrenos con un velo de oro y gris desvanecidos. Los jardines, que antes rebosaban de la vitalidad del final del verano, se habían suavizado en tonos apagados. Las hojas alfombraban los caminos y las fuentes, aunque todavía en funcionamiento, ahora reflejaban un cielo más frío. Dentro de la casa, el calor no solo irradiaba de las chimeneas, sino de algo más, algo menos tangible, pero inconfundiblemente presente. Desde la noche de la cena con Delacour, Alejandro había comenzado a ver a Isabella bajo una luz que no había creído posible. Su presencia ya no era un misterio por resolver, sino una fuerza constante en la que había llegado a confiar. Sus interacciones ya no estaban teñidas de tensión, sino marcadas por una conciencia mutua y, lo más sorprendente de todo, por la comodidad. Ahora buscaba su opinión con sinceridad. Escuchaba sin escepticismo y, en los momentos de silencio, no sentía la necesidad de llenar el vacío con ruido. El velo permanecía, sí, pero su simbolismo había cambiado. Ya no se interponía entre ellos. Se había convertido en parte de un ritmo compartido que ninguno había esperado, pero que ambos habían aceptado. Aún así, fuera de los límites de la finca, esa comprensión era frágil. El mundo no conocía la evolución que había tenido lugar dentro de esos muros. Solo veía lo que deseaba ver. Un joven multimillonario blanco casado con una mujer negra y velada de origen extranjero, cuyo silencio se interpretaba como secretismo y cuya compostura se confundía con desafío. La prensa, antes irrespetuosa bajo el escudo de la riqueza y la influencia, había comenzado a especular con más audacia. Los susurros en los salones y los bares de cócteles se convirtieron en titulares en línea.
la novia del multimillonario, ¿qué esconde? Matrimonio de conveniencia o jaula cultural. La mujer tras el velo, una jugada de poder político. Alejandro veía los artículos, los desestimaba públicamente, incluso mientras leía cada palabra con una creciente inquietud. Isabella, por otro lado, no hizo mención de la especulación. Cuando una noche le preguntó si le molestaba, ella simplemente dijo: «No es nuevo». Pero Alejandro no era tan experto en el arte, la resistencia. Fue en una gala benéfica en el centro de Madrid donde todo cambió. El evento se había planeado con meses de antelación, mucho antes de la fusión o el matrimonio, y ahora se presentaba como la primera aparición pública importante de la fundación de la Vega desde la boda de Alejandro. Era un evento formal celebrado en el Palacio de Cristal, con una lista de invitados de élite, una subasta para apoyar iniciativas educativas en comunidades desfavorecidas y un orador invitado de la alta nobleza. La prensa estaba invitada, se esperaban cámaras, las apariencias importaban. Alejandro había dudado si llevar a Isabella. Odiaba la idea de que la exhibieran frente a gente que no merecía su presencia, pero cuando le planteó el tema, ella lo miró y dijo: «Este es tu mundo. Si voy a ser tu socia, caminaré a través de él». Llegó a la gala con un vestido largo negro con bordados dorados que brillaban sutilmente bajo los candelabros. Su velo, transparente pero aún oculto, estaba sujeto con un broche ornamentado en su hombro. Se mantuvo junto a Alejandro con una gracia que ni exigía atención ni se doblegaba bajo ella. El flash de las cámaras no la hizo inmutarse. Saludaba a los que le presentaban con un asentimiento y un saludo en voz baja. Era, en todos los aspectos, un enigma dignificado. La velada transcurrió sin problemas hasta el discurso principal. Don Guillermo de Arriaga, un antiguo conocido del difunto padre de Alejandro, subió al escenario con la confianza de un hombre que nunca había sido desafiado. Su discurso comenzó con tópicos sobre filantropía y legado, pasó a comentar sobre el clima económico global y luego, con una sutil sonrisa, se desvió hacia aguas peligrosas. En tiempos como estos, dijo, mirando hacia la mesa de Alejandro, debemos tener cuidado de no confundir la novedad con el progreso. No toda unión, forjada a toda prisa, es forjada con sabiduría. Y no toda máscara oculta un propósito noble. Hubo una pausa. Risas recorrieron la sala, no fuertes, pero sí lo suficientemente agudas. Algunos invitados intercambiaron miradas, otros bebieron champán para evitar reaccionar. Alejandro sintió que el calor le subía al pecho. Isabella, sentada a su lado, no se movió. De Arriaga continuó: «Vivimos en una era en la que la óptica importa más que la sustancia, donde las alianzas se hacen no por respeto, sino por conveniencia, y donde uno se pregunta si algunas tradiciones como ver el rostro de tu novia valen la pena conservarse. Después de todo, eso fue suficiente». Alejandro se puso de pie. El movimiento fue fluido, pero el silencio que impuso fue absoluto. No esperó permiso. Cruzó la sala hacia el escenario con pasos lentos y deliberados, como se forma una tormenta antes de estallar. De Arriaga se detuvo, claramente sin esperar una respuesta. «No, sabía», dijo Alejandro, con la voz tranquila pero con un filo de hierro, que el propósito de esta velada era insultar a mi esposa bajo el pretexto de la tradición. Jadeos surgieron de la audiencia. Los murmullos estallaron. De Arriaga parpadeó, desconcertado. «Simplemente quise decir». Alejandro lo interrumpió. «¿Qué idea de tradición es tan frágil que no puede soportar la presencia de una mujer que elige la dignidad sobre la exhibición? ¿O que su definición de progreso debe ser filtrada a través de su comodidad?» La sala estaba en silencio ahora, las cámaras inmóviles como estatuas. «Mi esposa», dijo Alejandro, volviéndose para mirar a la sala, «se ha comportado con más honor, inteligencia y coraje que nadie en esta sala esta noche, incluyéndome a mí. Si se sienten incómodos con la forma en que se presenta, es un reflejo de sus limitaciones, no de las de ella». Isabella no se había movido, pero su mano ahora descansaba ligeramente en el
borde de la mesa, sus dedos curvados con una tensión silenciosa. La mirada de Alejandro recorrió la sala. Que quede claro, su velo no es un muro, es un espejo. Y si ven algo que no les gusta en él, quizás sea su propio reflejo lo que temen. Luego se volvió, caminó de regreso a la mesa y le extendió la mano a Isabella. ¿Nos vamos? Ella se levantó sin decir palabra, deslizó su mano en la de él y juntos salieron de la gala sin mirar atrás. Las consecuencias fueron inmediatas. La prensa explotó a la mañana siguiente con titulares. De la Vega defiende a su esposa velada en un discurso apasionado. Alejandro de la Vega se enfrenta a la aristocracia en una réplica impactante. Los videoclips del momento circularon ampliamente, generando miles de comentarios, artículos de opinión y reflexiones. Algunos elogiaron su defensa de Isabella como progresista y audaz. Otros lo acusaron de postureo, de esconderse detrás de la teatralidad para distraer la atención del continuo secretismo de su esposa. De vuelta en la finca, Alejandro se dejó caer en una silla en el estudio, frotándose las sienes. Esperaba que Isabella estuviera furiosa o al menos desaprobara el espectáculo. En cambio, se sentó frente a él. Serena, no tenías que hacer eso, dijo después de un largo silencio. Él levantó la vista. Sí, tenía que hacerlo. He soportado cosas peores, dijo ella. Eso no significa que debas volver a soportarlo. Ella lo observó. El fuego crepitaba en el hogar. No sabía si estarías enfadada, admitió, por montar una escena. Me sorprendió, dijo ella, pero no enfadada. Él se reclinó, exhalando. No podía dejar que hablara de ti de esa manera. No cuando no has hecho más que comportarte con gracia y fuerza. Sus manos se juntaron en su regazo. Importó. Él la miró. ¿Qué cosa? Que me vieras. Que no necesitaras ver mi rostro para saber quién soy. Él vaciló. No sé todo sobre ti, Isabella. Todavía no. Pero sé lo suficiente como para saber que mereces algo mejor que lo que este mundo ha intentado proyectar sobre ti. Su voz, cuando llegó, fue tranquila. Y estás empezando a entender por qué lo llevo. Él asintió. No me estoy escondiendo, dijo ella. Estoy eligiendo cómo me ven. Él encontró su mirada, la única parte de su rostro que podía ver claramente a través del velo. Entonces esperaré hasta que elijas mostrarme más. Se sentaron en silencio durante un buen rato. Después de eso, la distancia entre ellos ahora llena no de incertidumbre, sino de algo más tranquilo, algo más suave. Afuera, el viento sacudía las ventanas, y las últimas hojas doradas se esparcían por el césped. Las semanas posteriores a la gala se asentaron en un ritmo que se sentía marcadamente diferente a todo lo que Alejandro de la Vega había experimentado. Antes, hubo, tras el escándalo y su torbellino de atención mediática, un cambio no solo en cómo el mundo percibía su matrimonio, sino en cómo él e Isabella existían ahora dentro de él. El aire entre ellos ya no crepitaba con juicios tácitos o una distancia cansada. Algo había sido nombrado, defendido, y en el espacio que esa defensa había creado, algo nuevo había comenzado a respirar. La prensa, siempre voraz, merodeó durante días. Los fotógrafos acamparon fuera de las puertas y los titulares continuaron especulando. Sin embargo, Alejandro los ignoró con una facilidad que antes solo había fingido. Isabella, como siempre, permaneció impasible. Se comportaba con una elegancia silenciosa, navegando cada día con la misma presencia tranquila que una vez lo había desconcertado y ahora lo cautivaba. Él comenzó a notar las pinceladas más finas de su carácter. La forma en que se detenía para saludar al jardinero cada mañana mientras paseaba por el huerto, sus amables recordatorios al chef para que incorporara productos cultivados localmente, las notas cuidadosamente anotadas que dejaba para el personal, detallando formas de optimizar todo, desde los sistemas de inventario hasta los protocolos de los huéspedes. Nunca exigía atención y, sin embargo, la casa ahora se movía a su ritmo. Ya no era solo un lugar que él había heredado. Se estaba convirtiendo en un hogar y ella
de alguna manera se había convertido en su corazón. Para Alejandro, el cambio fue sutil al principio. Se notaba en la forma en que se demoraba en el desayuno más de lo que solía hacerlo, incluso cuando tenía reuniones esperando. Se deslizó en la forma en que escuchaba cuando Isabella hablaba, no solo a sus ideas, sino a la forma en que las transmitía, siempre con reflexión y precisión. Comenzó a pedir su opinión sobre asuntos más allá de la empresa, invitándola a conversaciones sobre fundaciones benéficas, proyectos legado, iniciativas educativas. Al principio, esperaba vacilación, pero Isabella asumió cada papel que él le ofreció, no como una invitada, sino como una ocupante legítima. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba firmemente contra los altos ventanales de la galería sur de la finca, Alejandro se sentó frente a ella en una pequeña mesa revisando los planes para una nueva iniciativa de artes públicas. Había llegado a un punto de decisión sobre la ubicación del proyecto y se inclinaba por un sitio cerca del distrito financiero. Isabella escuchó mientras él exponía su lógica y luego negó suavemente con la cabeza. Es lógico, dijo, pero también es olvidable. Ese distrito ya tiene financiación, exposición y tráfico de personas. Esta iniciativa trata sobre la accesibilidad. Si la colocas donde nadie la espera, en un lugar desatendido, quizás cambias la percepción, no solo sobre el arte, sino sobre las personas a las que se les permite experimentarlo. Alejandro se reclinó, sorprendido por la claridad de su argumento. ¿Has pensado en esto? Pienso en todo, respondió ella. No con orgullo, sino con el sereno reconocimiento de alguien que había sido subestimado muchas veces antes. Él asintió lentamente. Tienes razón. Más tarde esa semana, presentó la nueva ubicación al consejo, citando el razonamiento de Isabella. Fue recibido con resistencia inicial y luego, gradualmente, con aprobación. Cuando regresó a casa esa noche, la encontró en el invernadero leyendo. Se sentó a su lado, sin necesidad de hablar. Ella cerró su libro y juntos observaron la lluvia en silencio. La facilidad entre ellos se profundizó. Comenzaron a dar paseos juntos, a veces por los jardines, otras por el sendero del bosque de la finca. Una tarde, mientras el crepúsculo bañaba los árboles de índigo y rosa, Alejandro se encontró haciendo una pregunta que había permanecido tácita durante mucho tiempo. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido esto si nos hubiéramos conocido de otra manera? Isabella caminó en silencio a su lado por un momento antes de responder. Solía hacerlo, cuando era más difícil. ¿Y ahora? Hizo una pausa. Ahora pienso en lo que se está convirtiendo. Él la miró entonces, un lento calor llenando su pecho. ¿Y qué ves? Ella giró la cabeza ligeramente, sus ojos captando la luz que se desvanecía a través del velo. Algo que vale la pena cuidar. Hubo momentos en los que Alejandro se encontró anhelando ver su rostro, no por frustración, sino por algo más profundo. Ya no veía el velo como una barrera. Era parte de ella, sí, pero también parte de lo que la había moldeado. Había aprendido a leer los matices en sus ojos, en la forma en que se movía, en la inclinación de su cabeza cuando consideraba algo. Pero aún así, ahora había un anhelo, no de prueba de belleza, pues ya no lo cuestionaba, sino de conexión, sin mediación y completa. Una noche, mientras estaban sentados en la biblioteca revisando los últimos informes filantrópicos, él se reclinó en su silla y la miró con atención. Sé que dije que esperaría, comenzó con voz baja, y lo decía en serio. Pero también quiero que sepas que no estoy esperando porque necesite que me convenzan. De nada. Isabella cerró la carpeta en su regazo, sus manos quietas. Te veo, dijo él. Quizás no de la manera que el mundo exige, pero te veo. Y confío en ti. Confío en quién eres debajo de todo. Ella no respondió al principio. Luego, con el movimiento más suave, extendió la mano por el espacio entre ellos y apoyó su mano sobre la de él. Lo sé, dijo. Por eso estoy casi lista. Y aunque no dijo más, sus palabras se quedaron con él durante la noche.
La finca se preparó para su próximo gran evento, una gala de invierno para celebrar el éxito de la fundación educativa que Isabella había ayudado a expandir. Alejandro insistió en que se le reconociera, pero Isabella se negó. «No es el momento», dijo. «Deja que vean el trabajo antes de que vean a la mujer». Él respetó eso, pero también se dio cuenta de lo profundamente que la admiraba por ello. Cuando llegó la noche de la gala, Alejandro estaba de pie bajo la gran escalera, saludando a los invitados mientras el salón de baile se llenaba de dignatarios, artistas, educadores y miembros de la creciente red de la fundación. La sala brillaba con la luz de las velas y flores de invierno. Rojos intensos, cremas, dorados, risas y música llenaban el aire, pero Isabella aún no estaba presente. Miró el reloj, y luego de nuevo las escaleras. Se dijo a sí mismo que no esperara nada. Ella no había prometido nada, y entonces la habitación cambió. No fue ruidoso, ni siquiera fue repentino. Fue la inspiración colectiva que recorrió el salón de baile mientras las cabezas se giraban hacia la escalera. Allí estaba ella, por primera vez sin el velo. Llevaba un vestido de un profundo verde esmeralda que se ceñía a su figura, con una sutil elegancia, la tela atrapando la luz con cada paso. Su piel era luminosa, sus pómulos altos, su boca serena. Pero fueron sus ojos, esos ojos grises e inquebrantables, los que mantuvieron a la sala cautiva. Descendió con una calma nacida, no de la vanidad, sino de la elección. Alejandro había visto a muchas mujeres hermosas en su vida, pero nunca antes había visto un momento tan silenciosamente poderoso, tan inequívocamente suyo. Caminó hacia él y la multitud se apartó instintivamente. Cuando llegó a él, susurró: «¿Por qué ahora?» Ella lo miró: «Porque es el momento». Luego, volviéndose hacia la multitud, habló: «Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué elegí ocultar mi rostro». Comenzó, su voz clara, suave, deliberada. Algunos supusieron que era vergüenza, o secretismo, o algo que ocultar. Pero la verdad es más simple. Quería ser vista no por mi aspecto, sino por lo que creo, por lo que construyo, por lo que defiendo. El silencio cayó sobre la sala, no tenso, no frío, sino reverente. En un mundo que se apresura a juzgar lo que ve, quería ofrecer un tipo diferente de presentación. Y esta noche agradezco a aquellos que se tomaron el tiempo de mirar más profundamente. Alejandro se paró a su lado, su expresión ilegible para todos menos para ella. «Te veo», dijo en voz baja. «Siempre lo he hecho». El resto de la velada se desarrolló con calidez y alegría. Isabella se movió por el salón de baile con una confianza tranquila que no necesitaba explicación. Los invitados que antes habían susurrado ahora se acercaban con genuina curiosidad y respeto. Aquellos que habían dudado se encontraron humildes, y Alejandro, de pie a su lado, supo con absoluta certeza que esta ya no era la mujer que su padre había arreglado para que se casara. Esta era la mujer que él había elegido, total y libremente. Más tarde esa noche, en el balcón con vistas a los jardines cubiertos de nieve, estaban juntos envueltos en silencio. «Tenías razón», dijo él en voz baja. «Necesitaban ver el trabajo primero». Isabella se apoyó suavemente en él. «Y ahora verán todo lo demás». Él le besó la sien, y por primera vez desde que comenzó su unión, no había velo entre ellos, solo la noche abierta, el suave murmullo de la nieve cayendo, y la certeza tranquila de lo que había crecido entre dos extraños bajo un mismo techo. Ahora, algo arraigado, algo real, algo innegable. La nieve permanecía en los alféizares de la finca, las sombras como un encaje, delicado y deliberado, el mundo exterior cubierto de un blanco silencioso. El invierno se había instalado por completo, envolviendo el paisaje en un silencio que no se sentía estéril, sino rico, como la tierra que descansa antes de la primavera. Dentro, los fuegos ardían suavemente en los hogares. La luz cálida se acumulaba en los rincones de lectura y sobre los suelos pulidos, y la casa respiraba en armonía con las dos personas que ahora estaban en su centro. Desde la gala, todo había cambiado.
aunque no de la manera en que las historias dramáticas suelen afirmar. No había habido ninguna fanfarria repentina, ninguna revelación que cambiara el eje de su mundo. Más bien, el cambio había sido sutil, profundamente sentido y silenciosamente monumental. El velo, una vez símbolo de distancia y misterio, había desaparecido, y con su eliminación llegó un nuevo ritmo entre Alejandro e Isabella, uno arraigado en la claridad, en la confianza y en la decisión mutua de avanzar sin necesidad de fingimientos. Sus mañanas ahora comenzaban al unísono. El café no lo preparaba el personal, sino el propio Alejandro, un hábito en el que él insistía. Se sentaban en el rincón del desayuno bañado por el sol y hablaban, a veces sobre el día que tenían por delante, a veces sobre nada en absoluto. Estos pequeños rituales, antes ajenos, se habían vuelto preciosos. Alejandro se encontró esperando con ansias el calor de su presencia, el sonido de su voz, rompiendo la quietud de la mañana. Isabella también se había transformado, no en esencia, pues su esencia siempre había sido la misma, sino en la libertad con la que ahora la dejaba brillar. Sonreía con más facilidad. A veces reía. Su postura, siempre compuesta, ahora llevaba algo más, algo abierto, arraigado, sin cargas. La mujer que una vez había caminado por los pasillos como una sombra, ahora estaba plenamente a la luz, no porque hubiera cambiado, sino porque él finalmente la veía por lo que era. Profesionalmente, su vínculo se profundizó con una gracia similar. Alejandro, una vez reservado sobre el funcionamiento de su imperio, ahora involucraba a Isabella en decisiones grandes y pequeñas, no como una cortesía, sino como una necesidad. Su perspicacia había demostrado no solo ser útil, sino inestimable. Tenía una forma de ver a través del ruido, de encontrar el corazón de un asunto cuando otros se perdían en el ego o los números. Donde Alejandro aportaba visión y decisión, Isabella aportaba claridad, equilibrio. Se habían convertido, en todos los sentidos, en socios. Una tarde, mientras un viento cortante soplaba afuera y la casa zumbaba con la tranquila actividad de la preparación invernal, Alejandro entró en el estudio principal sosteniendo un archivo. Isabella estaba sentada cerca del fuego, con los dedos envueltos alrededor de una taza de té. Él se dejó caer en la silla frente a ella y le entregó el archivo. Fusión con Whitman, dijo. Su consejo quiere revisar el modelo reparto de beneficios de nuevo. Ella enarcó una ceja mientras hojeaba las páginas. Siguen dando vueltas a la cláusula de sostenibilidad. Creo que están tratando de ganar tiempo o ventaja. Isabella asintió. Entonces es hora de cambiar el marco, centrarse menos en los porcentajes, más en la longevidad compartida. Necesitan ver esto como una asociación, no como un terreno de alimentación. Alejandro se reclinó, observándola con una sonrisa. «Sabes», dijo después de una pausa, «si no te tuviera, probablemente seguiría enviando correos electrónicos furiosos y perdiendo el acuerdo por completo». «¿Habrías llegado allí?», respondió ella. «No de esta manera». Se reunieron con el consejo de Whitman más tarde esa semana. Isabella se unió a la reunión por primera vez, no como invitada de Alejandro, sino como su asesora estratégica. Hubo cejas levantadas, ciertamente, algunas de quienes aún no estaban acostumbrados a su presencia, otras de quienes no estaban listos para conciliar su autoridad con sus suposiciones, pero Isabella, tranquila e imperturbable, abordó cada punto con confianza. Su análisis fue agudo, su presentación equilibrada. Cuando habló, la sala escuchó. Después, mientras caminaban por el pasillo hacia el ascensor, Alejandro se volvió hacia ella. «Estuviste increíble». «Fui honesta», dijo ella. «A veces eso es suficiente». Esa noche cenaron juntos en el invernadero, la luz de la luna reflejándose en el cristal cubierto de escarcha. Alejandro la observó al otro lado de la mesa. La luz de las velas pintaba sus rasgos en un suave dorado. «He querido preguntarte algo», dijo, doblando la servilleta en su regazo. Ella levantó la vista, curiosa. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?». La pregunta flotó en el aire, no pesada, sino significativa.
Isabella dejó el tenedor suavemente. Porque vi potencial, respondió después de un momento. Una alianza, sí, pero también en ti. Él inclinó ligeramente la cabeza. Incluso en aquel entonces, especialmente en aquel entonces. ¿Y he estado a la altura?, preguntó en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes y cálidos. Vas por buen camino. En las semanas siguientes, la finca bullía con los preparativos para una nueva serie de iniciativas que Isabella había comenzado a defender. Un programa de mentoría para mujeres jóvenes en los negocios, un fondo de becas para estudiantes de comunidades desfavorecidas, una serie de foros educativos sobre capitalismo ético. Donde Alejandro había visto la filantropía como un deber, Isabella la convirtió en un propósito. Y Alejandro, para su sorpresa, descubrió que el propósito le sentaba bien. Ahora viajaban juntos. Nueva York, Zúrich, Nairobi, reuniéndose con socios, visitando proyectos, compartiendo escenarios. Donde él era agudo, ella era estabilizadora. Donde ella desafiaba, él se adaptaba. Discrepaban a menudo, pero no con veneno. Sus conflictos los agudizaban, aclaraban prioridades. Más de una vez, Alejandro se encontró reconsiderando sus posiciones profundamente arraigadas, simplemente porque ella había planteado la pregunta correcta en el momento adecuado. En casa, su vida era más tranquila, pero no menos rica. Alejandro comenzó a coleccionar libros antiguos de nuevo, un pasatiempo de la infancia largamente abandonado. Isabella tenía una creciente colección de tés raros y pasaba las tardes en la biblioteca leyendo. Cocinaban juntos a veces, o paseaban por los terrenos, o jugaban al ajedrez por la noche junto al fuego. No era perfecta, ninguna vida lo es, pero era honesta, y era compartida. Una noche de invierno, mientras la nieve caía espesa y lenta más allá de los altos ventanales, Alejandro estaba de pie junto a la chimenea leyendo una nueva propuesta de proyecto. Isabella entró, sosteniendo 2 tazas de sidra especiada. Estaba pensando, dijo, mientras le entregaba una, deberíamos incorporar las voces de la comunidad antes para la idea del mercado de artesanos. No solo como asesores, sino como colaboradores. Él tomó la taza sonriendo. Estás pensando 5 pasos por delante de mi otra vez. Por eso te casaste conmigo, dijo ella, arqueando una ceja. ¿Es por eso? Ella lo miró divertida. En parte. Él dejó la propuesta a un lado y tomó su mano. ¿Y tú? ¿Por qué te casaste realmente conmigo? Ella se acercó más, apoyando la cabeza en su pecho. Porque pensé que quizás aprenderías a ver. Y lo hice. Ella levantó la vista, con los ojos suaves. Sí, ahora ves con claridad. Su conversación derivó en un silencio y permanecieron juntos un rato, observando el fuego. Alejandro pensó en el hombre que había sido, enfadado, desconfiado, resistente. Recordó el peso de las expectativas, la sofocante sensación de obligación. Y ahora miraba a la mujer que, silenciosa y pacientemente, había desmantelado esos muros, no forzando su entrada, sino manteniéndose firme y dejándole elegir bajarlos. Más tarde esa semana, Alejandro convocó una reunión con todo el equipo directivo del Grupo de la Vega. La sala de juntas estaba llena, la energía expectante. Cuando concluyeron las actualizaciones formales, se puso de pie a la cabecera de la mesa y se volvió hacia Isabella. Antes de levantar la sesión dijo: «Quiero reconocer formalmente a alguien que se ha convertido en más que una asesora, más que una socia tras bambalinas. Su perspicacia ha dado forma a casi todas las decisiones importantes que hemos tomado en los últimos 6 meses. Su visión, su claridad, sus estándares inquebrantables nos han hecho no solo más fuertes, sino mejores». Le tendió una mano. Isabella de la Vega ya no es simplemente mi esposa. Y a partir de hoy se unirá a nuestro consejo ejecutivo. Hubo un instante de silencio, luego un aplauso, genuino, sostenido y pleno. Isabella se puso de pie, asintió una vez,
y luego se dirigió a la sala. Me siento honrada, dijo, no por el título, sino por lo que podemos construir juntos. Mi papel aquí no es asesorar, sino desafiar, cuestionar, proteger lo que más importa, nuestros valores. Hagamos de eso nuestro legado. Después de la reunión, mientras caminaban por el edificio de la mano, Alejandro se volvió hacia ella. Nunca imaginé que aquí es donde terminaríamos. Yo tampoco, respondió ella. Pero creo que lo hemos hecho bien, sonrió él. Mejor de lo que podría haber esperado. Esa noche, de vuelta en la finca, estaban en el balcón bajo un dosel de estrellas. La ciudad brillaba en la distancia, y el silencio se extendía entre ellos, no vacío, sino lleno. Alejandro la rodeó con un brazo y la abrazó. No importa lo que venga después, dijo. Estoy listo, siempre que sea contigo. Isabella lo miró, sus ojos reflejando el cielo nocturno. Juntos, dijo. Y allí, en la quietud de una noche de invierno, en el corazón de un hogar que una vez se sintió como una prisión, dos personas estaban de pie, una al lado de la otra, ya no extraños atados por la obligación, sino socios atados por la elección, el respeto y un amor que había crecido, no de lo que habían visto, sino de lo que habían elegido entender.